Hola, bendiciones, bienvenidos todos a nuestro segmento La Suma de su Palabra con su servidora Lorraine Moreno. Aquí estamos una vez más en este espacio para compartir una palabra del corazón de Dios a cada uno de nosotros. En el título de la palabra en esta noche tenemos los 4 procesos transformadores de la palabra. La semana anterior estuvimos enseñando acerca del primer proceso, que es oír la palabra. Y hoy queremos abundar en los otros 3 y terminar esta pequeña enseñanza. Hablamos de que la palabra oída produce fe. Es pues, ¿verdad? La fe por el oír de la palabra. Y entonces es cuando esa palabra llega a nosotros, cuando esa palabra podemos oírla, comienza a desatar en cada uno de nosotros la capacidad de creer, ensancharnos y poder recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Más la palabra vista, la palabra que se ve, es la que produce transformación. Génesis capítulo 1, todo el capítulo habla sobre la creación y los comienzos, el principio, y enseña claramente que primero Dios dijo y luego Dios vio. Dijo Dios, sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Es decir, que hay un orden en la cual la palabra de Dios obra, en la cual la palabra de Dios crea. Toda la palabra de Dios es creativa. Está ahí para crear, para producir, para formar, para romper, para desatar. Esa palabra está ahí para darnos esperanza cuando estamos necesitándola, cuando estamos abatidos, para darnos gozo y darnos fortaleza en los momentos que tenemos pocas fuerzas, donde estamos desfalleciendo. Es la palabra que viene para romper los yugos cuando hay esclavitud o estamos atados y esclavizados. Esa palabra es la que trae el amor, que echa fuera el temor. Es la palabra que trae salvación, que trae sanidad, que trae libertad. Es decir, la palabra se vuelve la respuesta de Dios a la necesidad presente del hombre. La palabra oída produce fe, pero la palabra vista produce transformación. Cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz creada. Y cuando Él la vio, es porque esa luz era buena. Es decir, ya estaba produciendo el propósito para el cual había sido creada. Porque la palabra de Dios siempre es enviada para cumplir ese propósito. Vamos a encontrar en toda la Escritura constantemente que la palabra siempre viene hacia alguien. Y vino palabra del Señor a mí. Y vamos a encontrar, por ejemplo, a Jeremías en el capítulo 1, versículo 11 del libro que lleva su nombre. Dice que la palabra de Jehová vino a mí diciendo. Es decir, siempre cuando la palabra viene, porque la palabra nunca cae al suelo, nunca es desaprovechada, la palabra siempre viene, es enviada. Y aquello que se envía tiene dirección, tiene propósito, tiene un destino, un destinatario, un recipiente, un medio, alguien o algo que la va a recibir. Esa palabra es enviada. Y el primer contacto que hace con el mundo del hombre, la creación, es a través del oído. Por lo tanto, dice que vino diciendo. Jeremías escuchó la voz de Dios. Y esta voz de Dios le dijo, ¿qué ves tú, Jeremías? Es decir, Dios le dijo, ahora que puedes oír mi voz, es necesario que pases al siguiente nivel. Y es el nivel donde puedes ver, Jeremías, lo que yo te estoy hablando. Jeremías responde en ese mismo versículo. Y dije yo, veo una vara de almendro. Más adelante Dios dice, ves bien, Jeremías, ya estás viendo mi palabra, estás pudiendo ver con el entendimiento espiritual lo que has recibido con tu oído. Mas es más que una vara de almendro. Ahora quiero que a través de poder verla, comprendas el propósito para el cual la has recibido. Puedas llevar esa palabra a una interpretación. Yo me dedico a hacer ultrasonidos. Yo tengo es mi profesión. Soy una ecógrafa o sonógrafa
no sé cómo en diferentes países le dicen, soy una persona que hace sonogramas o ecografías en el hospital. Y a través de mi propia carrera he podido descubrir que sí se puede ver lo que alguien habla, que sí se puede interpretar en imágenes el sonido que se recibe de una onda. Yo en mi trabajo puedo poner un transducer en la barriguita de una mamá embarazada y mi pantalla construirá, basado en el eco de ese sonido, hará una imagen de tal manera que esa mamá no solamente pueda oír el latido del corazón de su bebé, sino que pueda ver y comenzar a detallar lo que viene. No es lo mismo solamente saber que hay un latido del corazón dentro de la pancita, a que cuando ya la imagen comienza a producirse en la pantalla, se hace como realidad para los padres lo que está sucediendo. Ya no solamente un conocimiento abstracto de que un bebé viene en camino, ahora hay una certeza, hay una convicción. La fe ha superado solamente el nivel de recibir una palabra en el espíritu y ahora está en el nivel del entendimiento. Siempre la palabra de Dios viene para hacer una descarga en el espíritu del hombre. Esa descarga a través de oír una palabra de Dios se llama revelación. Es el momento donde el Espíritu de Dios habla al corazón y al espíritu del hombre y lo embaraza, lo impregna con un sonido del cielo. Es donde la eternidad toca el hoy y el ahora del hombre con Dios. Pero es necesario que no quedemos solamente en ese nivel, sino que podamos ir y dejar que la palabra por estos procesos vaya transformando nuestra vida de tal manera que pueda ser tangible las promesas de Dios en nuestra vida. Porque las promesas se hicieron de lo que no se veía al mundo que se ve. Todas ellas no están, las bendiciones en nuestra vida no están ausentes. Simplemente a veces son invisibles para usted y para mí. Porque en el mundo invisible, en el mundo del espíritu, todo ha sido creado, todo ha sido otorgado, ha sido entregado a sus hijos de Dios como una herencia incorruptible. Ahora es necesario que nosotros hagamos como Dios le estaba instruyendo a Jeremías y podamos llevar esa revelación al espíritu, la podamos llevar al entendimiento. Por eso Pablo le dice a los romanos, no se conformen a las limitaciones de este siglo, no se conformen, no se queden en el nivel donde comenzaron. Ahora es necesario que sean transformados por la renovación del entendimiento. Es decir, esa palabra revelada al espíritu a través del canal del oído, que ya comenzó a producir fe en el hombre que la escucha, necesita ahora transformar a ese hombre a través de la renovación del entendimiento. Y cuando hablamos de entendimiento, hablamos de alma, porque la mente está en el alma. El hombre es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Esas tres dimensiones, ¿verdad? El cuerpo es esto que usted puede ver en su pantalla. El alma es allí donde Dios ha depositado el propósito, donde ha depositado la capacidad, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, las emociones, la voluntad del hombre. Y, por supuesto, el espíritu es esa parte que fue puesta de Dios en cada uno de nosotros, que contiene los códigos eternos y es la parte que interrelaciona con Dios. Por eso el primer contacto es el oído, para provocar fe y que Dios pueda hacer una descarga de revelación al espíritu del hombre. Esto es lo que está diciendo la palabra en el capítulo 3 del libro de la segunda carta a los Corintios, en el versículo 18 leemos: por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si usted comienza a leer más adelante este capítulo, está hablando que por muchos años Dios envió profetas con un mensaje a los hijos de Israel. Constantemente envió uno tras otro. Pero dice que hasta el día de hoy, ellos cuando leen a Moisés, cuando dice Moisés, está hablando de la ley, cuando leen la ley, cuando leen a Moisés, sus ojos tienen una venda, porque ellos quedaron solamente en el nivel de oír, pero no han llevado esa revelación a un nivel de iluminación. ¿Por qué? Porque oyendo produce fe en nosotros, pero ver produce transformación. Es mirando, como dice aquí en esta palabra, como somos transformados. Ellos oían, ellos estaban leyendo, pero no veían con sus ojos porque había un velo. Pero lo importante de esto es que uno solo puede tener lo que uno ha visto. Lo que usted no pueda ver con sus ojos espirituales, aunque Dios se lo haya otorgado en la eternidad, usted no podrá hacerlo tangible, usted no podrá tenerlo hasta que usted pueda verlo. Esto lo vamos a ver en muchos pasajes en la Escritura y muchísimos ejemplos, pero por cuestiones de tiempo vamos a tomar el ejemplo de Abraham. Abraham había recibido palabra de Dios desde que estaba en Ur de los Caldeos. Dios le habla a Abraham y Abraham escucha la voz de Dios y le da una promesa preciosa que lo hará padre de multitudes y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Ahí vemos que Dios le habla y él recibe una palabra. Esa palabra comienza a desatar fe en Abraham, tanto así que Abraham obedece a Dios y deja su tierra, a su parentela y comienza a caminar como mirando al invisible. Él no veía todavía la tierra, él no veía, dice que él caminó sin ver hacia dónde iba. Es decir, él salió caminando en el primer proceso transformador de una palabra. Él vino una palabra de Dios a él, desató fe, puso una impregnación en el espíritu de revelación, pero sin embargo pasaron varios años donde Abraham seguía oyendo la voz de Dios con la misma instrucción, con la misma promesa, pero Abraham no había visto, no era tangible el hijo de la promesa aún. ¿Qué tiene que hacer Dios? Tiene que sacarlo, tiene que romper con la visión que Abraham está teniendo. Y Dios lo saca de la tienda y le dice a Abraham, mira los cielos y atrévete a contar las estrellas. Mira la arena y atrévete a contar cada granito. Lo que Dios estaba haciendo en ya esa palabra que estaba en el espíritu de Abraham como una revelación, estaba yendo a un mayor de nivel para hacerlo ver. Dios estaba confrontando su mundo limitado a la inmensidad de su propósito, al poder sobrenatural de quien es Dios. Porque Dios, por supuesto, sabía que Abraham no iba a poder contar todas las estrellas, ni iba a poder contabilizar todos los granitos de arena. Lo que estaba haciendo era llevándolo a una dimensión mayor de entendimiento del propósito, para que Abraham no se quedara limitado a pensar que solamente Isaac era la promesa. Era más allá que eso, era una nación, era un pueblo, era un linaje, era la simiente del Mesías y la redención de la humanidad. Por eso es que la palabra tiene que ir trabajando en cada uno de nosotros para producir esos resultados. Por ejemplo, hagámoslo un poquito más ilustrado con ejemplos del día de hoy. El nivel de oír es sumamente importante porque yo miro las hormiguitas en mi portal caminar una detrás de otra y encontrarse una con otra. Las hormigas tienen un lenguaje, pero ese lenguaje está en un nivel que yo no puedo escuchar. Porque existen tres tipos de sonido en el mundo creado. Uno es el sonido infrasónico.
el otro es el sonido audible, que es el nivel donde el hombre escucha, y el otro es el nivel ultra, que es el que yo uso para crear imágenes de escuchar las partículas y las células dentro del cuerpo de una persona con un equipo especial. Hay 3 niveles. Entonces, cuando Dios nos habla, hay un nivel, porque mis caminos son más altos que tus caminos, porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. En la palabra de Dios viene a sacar al hombre del lugar donde estaba de limitación y elevarlo, sus pensamientos, a la mente de Cristo. Por eso el Señor nos dio la mente de Cristo, para que podamos oír y podamos ver y ser transformados en ese nivel de revelación y de entendimiento. Yo veo las hormiguitas que hablan entre sí, pero yo no tengo la capacidad de escucharlas porque ellas están hablando en un nivel que yo desconozco. Eso es lo que hace igual yo tengo mi máquina y estoy poniendo ahí el transducer y él puede escuchar porque está en la misma frecuencia, pero mi oído natural no escucha porque yo no estoy en la misma frecuencia del cuerpo de esa persona. Por eso es que lo primero que hace la palabra de Dios es desatar fe, es conectar el espíritu a través de la revelación para que el hombre pueda oír a Dios. Ya una vez que estamos en ese nivel de poder oír a Dios en el espíritu, entonces es momento de ir a la dimensión de iluminación, que es el número 2 de transformación de la palabra, la iluminación. Revelación, ¿verdad? Descarga en el hombre y produce fe y lo conecta con Dios. Ahora en el nivel de iluminación, el hombre recibe entendimiento del propósito de Dios. La iluminación es el proceso donde la palabra nos hace entender el propósito divino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo escucho a mis perritos ladrar. Mis 2 perros ladran y yo los escucho. Es decir, que yo tengo la capacidad de estar en la misma frecuencia donde ellos se comunican. Sin embargo, no puedo entender lo que dicen. ¿Por qué? Porque yo no conozco su lenguaje. Ya estoy en la frecuencia, ahora necesito conocer su lenguaje. Ya nosotros hemos recibido por la revelación del Espíritu la fe para ser salvos, para recibir de Dios, para ser llamados sus hijos, para desatar fe y recibir las promesas. Ahora es necesario que podamos ir al próximo nivel para poder transformar el entendimiento, ser transformados nosotros por la renovación del entendimiento. Job lo digo de esta manera: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo había estado caminando contigo en el nivel donde yo podía oírte, donde yo escuchaba tu voz. Pero ahora, después de este proceso transformador de tu palabra, después de este encuentro contigo, yo ahora puedo entender tu propósito. Ahora yo puedo conocer los secretos divinos. Ahora yo puedo conocerlos. Eso es importantísimo, porque el espíritu es la parte que interrelaciona con Dios. Dios es espíritu y los que en espíritu le adoran, los que en espíritu oran, los que en espíritu se conectan, esos pueden oír y ver a Dios. Pero el alma es el aparato que conecta el espíritu del hombre con el cuerpo. Porque el alma da instrucciones al cuerpo, camina, come, duerme, hace esto. Y luego con el cuerpo uno interrelaciona con la materia. Muchos creyentes se han quedado en el nivel de la revelación, pero no han caminado y han dejado que la palabra siga transformando como Abraham, para que llegue el momento donde ya no es solamente una promesa, sino que Isaac ha nacido y que se ha formado una nación que ahora lleva su nombre. La palabra busca, después de ser revelada, busca ser iluminada. La revelación es buena, la iluminación es mejor. Porque la iluminación es el proceso donde el hombre tiene entendimiento
del propósito divino. Es cuando usted entiende para qué Dios lo ha llamado. Es cuando usted puede ver la foto completa del asunto. Usted lo oyó y en esa palabra salió caminando detrás de él. Esa palabra produjo sed y hambre de su justicia. Pero una vez que esa palabra es iluminada, el entendimiento es iluminado, viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados y ahora entonces podemos ir de gloria a gloria y a más gloria. Ahora, porque por eso le digo Dios a Abraham, Abraham, hasta donde llegan tus ojos, a donde puedes ver, todo eso te entregaré. La tierra de tu promesa tiene las dimensiones de lo que tú puedes ver hoy en tu entendimiento espiritual. Has oído a Dios, ahora es momento de que puedas ver lo que Él ha dicho, de tal manera que puedas poseer la tierra de la promesa. La iluminación es la traducción, la interpretación de la eternidad al ahora de Dios con el hombre. El hombre es transformado hasta que puede ver lo que Dios ha dicho. Esa palabra sigue transformando al hombre hasta que puede verla. Ese sonido traerá un entendimiento, un despertar. Usted podrá ver lo que ha oído. Oír la palabra te sacará del lugar de limitación, te ensanchará. Ver la palabra te dará el título de propiedad de la promesa. Te entregará la tierra. Usted puede ver en el libro de Números la historia de los 12 príncipes de Israel que fueron enviados a reconocer la tierra. Dios le había dado una promesa al pueblo que había comenzado con el padre Abraham, que se había extendido en su hijo Isaac y en su nieto Jacob, y que ahora Israel como nación eran herederos de esta promesa. Mire cuántas generaciones había pasado un proceso donde Dios continuaba hablando, reforzando la palabra para que fuera anchando el interior, para que ellos pudieran retener esa promesa y vivir a cabalidad ese propósito. Pero entonces Dios hace algo muy curioso, dice, ya vieron, ya escucharon múltiples veces lo que le he prometido. Ahora es tiempo que vayan a ver la tierra. Ahora es momento de ir a reconocerla, porque entre oírla y vivirla tiene que haber un momento en que usted pueda verla. Y son enviados estos 12 príncipes que todos tienen la capacidad de haber oído a Dios y ahora van para verla. Sin embargo, el reporte de esta gente es diferente. Cuando ellos ven y reconocen la tierra, pero el reporte de 10 es: la tierra es buena, la tierra es hermosa, fluye leche y miel, pero hay gigantes. Allí hay gigantes y no podremos contra ellos, nosotros somos pequeños. Porque ver la palabra lo que hace es que confronta tu capacidad de creer. Ver la palabra lo que hace es venir a confrontar o a comprobar si la fe que tienes es suficientemente grande o tiene la medida de poder entrar y poseer la tierra. Ellos se dieron cuenta que la vieron con sus ojos y aunque el reporte de la tierra era genuino, ellos pudieron comprobar que la palabra de Dios era veraz, era real, era verdadera. Ellos todavía no habían sido transformados lo suficiente para poder poseerla, porque ellos todavía se veían demasiado pequeños ante el reto. Ellos habían oído la palabra, habían visto que la palabra era verdadera, pero ellos no eran capaces todavía de poseerla. Entonces podemos ver que todos ellos oyeron la misma palabra. La tierra era su herencia. Todos pudieron ver la misma palabra. La tierra es buena, lo que Dios ha dicho es verdad. Pero solo 2 creyeron realmente la palabra. Solo 2 pasaron la prueba de verla. Esos 2 se le había encarnado la palabra, que es el tercer proceso transformador de la palabra. Estos no solamente la habían oído y ahora la habían visto, ahora ellos también eran uno con la palabra. Por eso ellos dijeron, nos los comeremos como pan. Ellos se habían visto
protagonistas del propósito. No solo lo habían oído, no solo lo habían visto, ellos ahora eran capaces de tomar la tierra, porque ellos ya se habían hecho uno con la palabra. Porque después que la palabra es revelada, es iluminada, y luego la palabra es encarnada. Por 4000 años Dios envió profetas. Ellos vieron los milagros del Señor, pero ahora, como Simeón en la sinagoga había cargado la promesa, dice: mis ojos han visto tu promesa, el cumplimiento de lo que has hablado. Pero después de Simeón vinieron otros que no solo la vieron con sus ojos, sino que la encarnaron. Porque la palabra se encarnó, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice que él subió a las alturas y llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Y a todos los que creyeron en su nombre les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahora esa palabra vive en cada uno de nosotros. Es la oración de Jesús en el capítulo 17 del libro de Juan, cuando dice: Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Que esa palabra se encarne en ellos, que esa palabra sea uno con ellos, de tal manera que ellos puedan creer y ver lo que tú has dicho. Estos, dice la palabra, que Josué y Caleb tuvieron un espíritu superior a los otros 10 príncipes. Lo que estaba diciendo era que ellos habían sido transformados por esa palabra, no solo al oírla y desatar el proceso de la fe, no solo al verla y darles entendimiento del propósito de lo que debían hacer, sino que ahora era uno con ellos. Ya ellos no podrían regresar al desierto iguales. Ya ellos no podían regresar a Egipto conformes. Ya ellos estaban enamorados de la promesa. Ya ellos estaban latiendo su corazón tras el diseño divino. Y ellos dijeron: ¿qué va? Nos los comeremos como pan. Solo 2 poseyeron la tierra. Dice que toda esa generación que no creyó la palabra, que toda esa generación que no pudo encarnarse siendo uno con lo que Dios había dicho, todos ellos murieron en el desierto. Porque volvemos a la primera enseñanza de hace 3 semanas: quien vive por una palabra no puede morir por un proceso. Ellos murieron en el proceso del desierto porque ellos no tenían una palabra en el vientre. Ellos murieron porque ellos no tenían la capacidad de ser preservados, porque una palabra en el espíritu del hombre preserva a ese hombre hasta que el propósito sea cumplido. Estos 2, todos los demás murieron y entraron todos niños y jovencitos a la tierra, pero habían 2 ancianos de 80 años que sí entraron a la tierra, porque estos 2 ancianos fueron preservados de la enfermedad, fueron preservados de la esclavitud, fueron preservados de todos sus enemigos en la guerra, fueron preservados del hambre en el desierto, fueron preservados de los animales y de las bestias, fueron preservados una y otra vez con cada proceso, por más difícil que ellos se enfrentaron en esos 40 años, y fueron preservados porque había una palabra que se había encarnado en ellos y que ahora los había transformado. Y es el número 4, es el proceso de poseer la tierra. Ellos habían sido transformados de tal manera que ellos ahora podían poseer la tierra. Y por eso cuando Josué comenzó a hacer la rifa para entregar la tierra y decir qué tribu tomaba cada lugar, se levantó Caleb y dijo: a mí no me pongas en ninguna rifa, a mí hágase conmigo como dijo Dios a través de Moisés. A mí me das Hebrón porque este monte es mío. Ya no tengo las fuerzas para poseerlo humanamente, pero puedo parirlo en el espíritu. Y recibió fuerzas y Otoniel lo conquistó para él. Y en Hebrón fue dada herencia a la casa de Caleb, porque él había esperado con paciencia la promesa, pero no la había esperado rascándose la barriga en el sofá, la había esperado con fe, caminando y haciendo que esa palabra no quedara como una obra muerta. Como dijo Santiago en su libro, en su epístola: ¿tienes fe? Muéstrame tus obras. Porque muchas personas a veces dicen: yo he creído al Señor, pero están inertes, están estancados, están constantemente regresándose y dudando lo que Dios ha dicho. Camina en pos de la palabra que Dios ha dicho. Deja que esa palabra te transforme
una y otra vez en cada uno de esos niveles hasta que puedas decir: yo creí, por lo cual hablé, y he visto el cumplimiento de esa palabra en mi vida. Ellos tuvieron un espíritu superior, uno que fue transformado, que fue procesado, y que esa palabra fue tomando fuerza cada vez más hasta que ellos tuvieron la capacidad de recibir todo lo que Dios había dicho. Esa palabra en el primer nivel, ¿verdad? Comenzó un proceso en ellos, pero ellos dejaron que la palabra fuera produciendo fe y le diera entendimiento y le diera propósito, y actuaron en esa palabra y por tanto recibieron esa promesa. Por tanto, hoy el Señor te dice a ti, amado, que me estás escuchando, a ti, mujer de Dios, a ti, mamá, papá, hijo, a ti, muchacho, a ti, joven, a ti que estás orando por sanidad, a ti que estás esperando un proceso legal, a ti que has puesto en el Señor toda tu esperanza, a ti que has oído una palabra de Dios y has dicho: esta palabra es mía, yo quiero ver el cumplimiento. Hoy te dice el Señor: no te quedes en el nivel de una fe sin obras. Caminemos en la veracidad y en el cumplimiento de sus promesas, y seamos de aquellos valientes que arrebatan hoy el reino de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todos los que se han conectado en este momento. He tratado de ser breve, de ser, Señor, juiciosa en el tiempo que dura esta enseñanza, pero sé que es una enseñanza poderosa y hermosa que ha transformado mi vida y que es veraz en tu palabra, que ha transformado hombres y mujeres a través de la historia, no solo bíblica, sino la historia antigua, contemporánea y de hoy, de cada hombre que ha tenido ese encuentro precioso con la voz de tu espíritu, al cual has embarazado con tus promesas, y que ellos no se han quedado en ese nivel, sino que han aprendido a conocer el lenguaje que sale de tu boca, no solo a oír el sonido del cielo, sino a entender el propósito para el cual tú lo has enviado. Ellos se han ido ensanchando, han ido siendo probados a través del fuego, y la obra de cada uno ha sido puesta en evidencia, pero ellos han sido valientes para entender y recibirla. Señor, te pido que le des nuevas fuerzas a aquellos que esperan con paciencia tus promesas, y que le hagas recordar a aquellos la palabra que quizás han dejado guardada en las memorias del ayer y que hoy comen de las migajas de la mesa, para que puedan ser como hijos, sentarse y comer de las abundancias de tu banquete. Hoy yo les bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que las cosas lindas que tú has hablado, cada una se cumplirán en su momento y en su tiempo perfecto, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues me despido una vez más en este segmento, la suma de su palabra. Será hasta la próxima, donde continuaremos enseñando otros principios de la Escritura que pueden bendecirle. Si tiene alguna petición de oración, por favor, háganos saber, escríbanos. Y nos gustaría que comparte esta palabra, que comparta el enlace tanto en las redes sociales como también en YouTube, sus contactos de familia, para que así como esta palabra que yo enseño hoy y que hay muchos otros predicadores hermosos compartiéndola en el canal de Vida TV, también pueda llegar a muchos otros que desconocen que hay herramientas de bendición para poder crecer saludablemente en Cristo. Les bendigo, les amo, y será hasta un próximo programa en la suma de su palabra. Bendiciones.